buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Ya muy cerca de fin de año, ¿eh? Nos quedan poquitos programas hasta fin de año. Y hoy con invitados muy especiales. Nos visita Canela, que hace mucho que no viene por acá, con su nuevo libro de poemas. Vamos a hablar de una extraordinaria obra de teatro como es Happyland en el Teatro San Martín, con su director Alfredo Arias, el autor Gonzalo de María y Alejandra Radano, que se pone en la piel nada menos que de Isabelita Martínez de Perón. Pero empezamos el programa con un libro que dio mucho que hablar en los últimos tiempos. Tanto es así que el presidente de la Nación estuvo en la inauguración de este libro. Ahí presentamos a su autor. Ana Correa nació en la ciudad de Buenos Aires, comunicadora y abogada. Es autora del libro Ciudades, Turismo y Cultura. Fue coordinadora de comunicación y consultora de numerosas compañías públicas y privadas. Y en 2015 formó parte de la organización de la primera marcha Ni Una Menos. Somos Belén es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, Somos Belén. Es bastante impresionante todo lo que pasó alrededor de este libro. Ana Correa, la autora, está con nosotros. Prólogo de Margaret Atwood. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo estás, Cristina? Gracias por invitarme. Pero con todo gusto, es un tema, me parece importantísimo, pero además todo lo que ha generado tu libro. Sí, un poco, te digo la verdad, era un poco lo que tenía ganas de que pasara. Bueno, porque claro, es... pero a veces no pasa. A veces no pasa, a veces no pasa. Pero esta es una historia, vamos a contar, hace 3 años una chica de 27 años fue en Tucumán a una guardia en un hospital porque se sentía mal. La atendieron y le pusieron abdomen agudo, que es lo que a uno le ponen cuando tiene gastroenteritis, apendicitis, qué sé yo. A las 2 horas se dan cuenta que en realidad lo que le estaba pasando era que estaba teniendo un aborto espontáneo, una pérdida de un embarazo que... Y ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Ni ella ni los médicos se dieron cuenta cuando la revisaron. Sí. Pero ella tampoco. Y después de eso quedó presa casi 3 años. Sí, por aborto. Sí. Es más, la acusaron de asesinato en un momento. Y bueno, esto fue en Tucumán. Esto fue en Tucumán. Y a mí me daba vueltas esta historia que la había escuchado, además que en su momento que participamos muchos en las redes sociales para pedir por la libertad cuando esto se supo, y después en el debate por la legalización del aborto, pero como se hablaron de tantas cosas el año pasado, como que quedó un poco. Yo dije, no, quiero que todo el mundo se entere de la historia de este horror que uno se olvida que pasa en la Argentina. Sí, pasó 3 años presa. Sí. Eso no se lo devuelve nadie, digo. No, la habían condenado a 8 años. La habían condenado a 8 años. Sí. En un momento de casualidad o no, porque una psicóloga que trabajaba en el hospital localiza a la abogada feminista de Tucumán, Soledad Deza, y le hace saber que había una mujer presa por aborto. Si esa conversación no hubiera existido, al día de hoy, Belén seguía presa. Sí, seguramente. Sí. Estaba con preventiva, ¿no es cierto? Está con preventiva, pero, porque no estaba la sentencia firme. Claro. Igual la tenían presa, era una cosa muy, muy absurda. Sí, bueno, pero eso pasa mucho, lamentablemente, pero pasa mucho. Pasa mucho, pero siempre tienen como alguna excusa. Bueno, prisión preventiva porque es un peligro. La naturaleza que se pueda fugar. Exactamente, esa es la naturaleza de la prisión preventiva. O que se pueda fugar a alguien o que sea un peligro para otros. Sí. Y acá en realidad... no pasaba nada de eso. El peligro para ella eran los otros, más Ahora que ella digo, misma. ¿por qué esa persecución? ¿A qué lo atribuís vos eso? ¿Es una mentalidad machista? ¿Qué es? Mira, es cuando uno dice, bueno, qué exagerás las feministas que hablan de sociedad patriarcal. Pero estas son las cosas que generan de verdad la cultura patriarcal y la sociedad patriarcal. Porque vos decís, ¿había alguna ley para que le pasara esto? No. O sea, por la ley de... No, ni siquiera aplicando una ley previa a 1921, que no abortó, además. Es que ni siquiera fue, claro. Pero en Tuvo Tucumán una pérdida hubo una natural. pérdida de embarazo natural, que es además algo súper común en las mujeres. Pero por eso digo, ¿y por qué todo esto? Porque al estar el aborto en el Código Penal, como que está la idea de que el aborto no importa, por qué razón es un delito. O sea, la mujer, algo que le puede pasar naturalmente a la mujer ya está en el Código Penal, aunque no haya hecho nada
al estar el aborto en el Código Penal. Ya hay un delito que es solo por ser mujer. Es el único delito, obviamente, que solamente involucra a una mujer. Y entonces lo que pasa en algunos lugares es como, por las dudas lo denunciamos, después vemos qué pasó. Y ahí nomás se la llevaron. Sí, y no es una excepción. O sea, en Tucumán se denuncian los abortos espontáneos penalmente en los hospitales públicos. O sea, esto le pasa a las mujeres pobres o de clases medias bajas. No te va a pasar en una clínica, porque ahí enseguida dicen, uy, pobre, tuvo un aborto espontáneo, hay que atenderla. Ahora, si sos pobre, te castigan y vas a la cárcel. Eso es lo que pasa. Ahora, vos decidiste tomar esta historia después del debate en el Congreso por el aborto, después de lo que pasó en senadores, que la ley no salió, ahí vos dijiste, vamos con esta historia a recordar esto. Sí, porque después que se perdió la votación en el Senado, muchas nos quedamos con una sensación así enorme de frustración, y yo la verdad que no podía parar. Yo decía, no, tenemos que seguir haciendo algo. O sea, y además me había molestado mucho cómo se mintió en el debate. Esto que se decía, no hay mujeres presas por aborto, en realidad las mujeres que quieren abortar no les gustan los niños, porque, o sea, todas cosas absurdas. Dije, no, bueno, contemos una historia real que nadie va a poder creer que haya pasado en la Argentina. Pero Ana, por lo que yo sé, unos días antes del debate en el Senado, vos publicaste en la web un testimonio de una historia personal, de algo que te pasó a vos hace 10 años. Te expusiste personalmente a contar, qué sé yo, algo íntimo tuyo, ¿no es cierto? Exactamente, sí. A raíz de un embarazo no viable. Exactamente, sí. En realidad fue una semana antes que se tratara el tema en diputados, que tenía una sensación, o sea, algo que me había pasado a mí, que ante un caso de un embarazo que no era viable, y yo que estaba en riesgo por una situación clínica determinada, y necesité una práctica de este tipo como para no poner en riesgo mi vida y no lo logré, y fue todo como pero eso está contemplado en el código, ¿no es cierto? Está contemplado, pero era antes del fallo FAL. ¿Qué es el fallo FAL? El fallo FAL es un fallo de la Corte Suprema que dice, no debatan más. Lo que dice la ley de 1921 es que en todos los casos de riesgo de salud de la madre y en violación siempre no es punible. No es punible y hay acceso al aborto legal. Sí. Pero en la práctica después Pero en la práctica después pasa que no. Y a mí me costó mucho escribir eso, mucho. Todavía hoy me pesa por alguna gente que le molestó y demás, pero sentí que tenía que hacer todo porque esta cosa de vivir en una hipocresía total, y la verdad que mucha gente también como que tuvo empatía con esa situación, gente que estaba en contra de la legalización del aborto me escribió para decir que había cambiado de opinión. Mirá. Y muchas mujeres que nunca habían contado su situación me escribían diciendo, yo quiero que o vos la repliques esta historia o por lo menos que la sepas, quiero que alguien me lea. Y me pasó esto de pensar que Belén quizás también necesitaba que contaran su historia. Vos no la conocías a Belén, primero te comunicaste con la abogada. Sí. Y ella te hizo el contacto. Ella me hizo el contacto. Primero le preguntó porque Belén no es el nombre real, es un nombre ficticio. Esta chica no se anima, todavía no da el nombre Todavía no real. da la cara, porque en Tucumán la acusaron de cosas muy feas y molestaron mucho a su familia. Y al principio, cuando recién la fui a ver, me preguntaba, bueno, pero vos no vas a hacerme sufrir como hicieron los otros. Le dije, no. O sea, claro, yo hasta que el libro estaba por ahí en imprenta, le preguntaba, ¿estás segura? O sea, y en un momento dijo, sí, ¿sabes qué? Me gustaría mucho que se supiera mi historia. Y sí, la verdad que lo más conmovedor de todo esto es que ella está muy contenta que esto se sepa, y también fue muy conmovedor el día de la presentación en Buenos Aires, que ella quiso ir, Alberto Fernández, pero estuvo Belén presente también, que nadie supo que era ella. Pero después habló con Alberto Fernández, tengo entendido. Sí, también que fue algo todo, te juro, parecía una película, porque termina el acto y me traen un mensaje de Belén diciendo, mira, dice Belén que quiere hablar con Alberto Fernández. Entonces yo lo agarro al presidente electo y le digo, bueno, lo que yo no les avisé es que está Belén y que además pide hablar con vos. Y me dijo que sí, y se encontraron atrás del
del Bueno, es un escenario. apoyo bastante explícito el del presidente Fernández con respecto al tema del aborto, ¿no? Totalmente, porque a partir de ahí dijo, anunció que él quería mandar un proyecto Sí. firmado por él, que esto no quiere decir que él lo va a escribir. El gesto que el presidente mande un proyecto de ley tiene que ver con el impulso político que le da, porque finalmente se perdió esto por pocos votos en el Senado. Sí, pero muy contundentes, digo, Sí, hay gente muy, muy fuerte con este tema, ¿no? total. Y además que Entonces, fue muy yo digo, contundente. alcanza con el apoyo del presidente, no sé si después están los votos, habrá que ver eso. Pero es un dato importante, digamos, que haya el proyecto, hay que votar en contra de un proyecto que manda el Sí, presidente. es cierto. Tiene más peso, ¿no es Sí. cierto? Tiene más peso. Vos empezaste con el Ni Una Menos, sos una de las fundadoras de Ni Una Menos. Junto a varias periodistas y Bueno, activistas sí. estuvimos en la organización de la primera marcha de Ni Una Menos, sí. Claro, ya desde esa época estás con estos temas, o capaz que desde antes, pero digo, ahí tomaste un rol visible. Sí, además fue como un momento donde a todas nos explotó el feminismo. Yo siempre digo que me siento feminista desde chica. Sí, Porque pero fue muy impresionante lo que pasó con las Sí. marchas de Ni Una Menos y demás. Sí, hoy justo le comentaba a alguien, escucho muchas mujeres, muchas chicas que dicen, bueno, yo desde el feminismo me siento menos sola. Ah, Que cosas que antes quizás pasaban y nadie nos defendía, que eso es otra de las cosas del libro, que tiene la parte dramática y tiene toda una parte muy emotiva de reivindicar las cosas que logramos las mujeres cuando nos ponemos en red, cuando nos queremos ayudar. fue muy impresionante. Sí. Acá No hace llegó, tantos años que empezó No. todo esto y sí, tiene y una esto fuerza de muy Belén, grande. hay muchos que no se acuerdan, no se preocupen si dicen, ay, yo no me acuerdo del caso, porque en la Argentina hace 3 años no se hablaba del aborto en los Sí. grandes medios. no, ya la palabra, ¿no? La No- palabra no se era escuchaba. como, no, mira, Sí, acá no vamos a escribir sobre eso. Sí, Pero fue un caso que en Taiwán juntó más de 30.000 firmas, en Inglaterra otras tantas de miles de se firmas. convirtió en internacional el caso de Belén. Sí, antes que acá. Participó Amnesty, ¿no es cierto? Sí, no sé si Amnesty- Naciones Unidas. Sí, Amnistía colaboró muchísimo. Naciones Unidas cambió una resolución vino a pedirle al gobierno que hiciera algo, cambió una resolución, o sea, tuvo mucho impacto en el exterior. Y en Tucumán tardó como Capaz un que mes. más que acá. En ese momento más que acá, mucho más Ay. que acá, porque ya estaba esta cosa de no... Recién el año pasado se empezó a hablar abiertamente de esto que es algo moneda corriente entre las mujeres, digamos, hablar de estos temas, pero siempre se hablaba a escondidas, Sí, en voz seguro, baja. seguro. Pero por eso me parecía que la historia de Belén había que contarla post-debate para que la pudieran escuchar en serio. Claro, ahora este era el Sí. momento. Y mirá todo lo que pasó alrededor. El prólogo de Margaret Atwood, además que está muy atrás de estas causas, ¿no? La autora de El cuento de la criada, que justamente ella dice que está un poco inspirado en los casos de bebés de hijos de desaparecidos, etcétera, ¿no? Sí, ella, el prólogo dice que una de las cuestiones en las que se inspiró fue eso. Y yo le mandé un borrador pensando, dice, no va a poder creer que en la Argentina pasen estas cosas. ¿Vos la conocías a ella? Tuvimos una reunión en la Embajada de Canadá cuando estuve acá con 8 chicas de Ni Una Menos, pero es una persona que siempre tuvo mucha sensibilidad con estas cosas. Cuando yo publiqué mi texto, ella lo leyó y lo publicó en su cuenta de Twitter el año Mirá pasado. vos. Pero El también texto ese que salió en las redes, el que Sí. decíamos hace un ratito. Sí, y en este caso le mandé el borrador, lo leyó en 3 días y me dijo, pero también tenemos que decir algo, como vos decís, mucho soy. También tuve suerte, porque Margaret Atwood debe recibir millones de mails Seguramente, todo el todo el tiempo. tiempo. Entonces es un tema que le sensibiliza Sí. especialmente, tiene una generosidad enorme. Además se tomó el trabajo, porque no es que hizo 3 líneas de compromiso. Es bastante largo el Sí, es prólogo. largo y Sí, además es muy tiene una elaboración. Y digo. además tiene toda una parte hablando del caso Belén, Sí, que sí. se nota que Leyó, que lo claro, leyó. sabe de qué está Sí, hablando. Sí, Eso impresiona. sí, sí, no, Digo, sí, yo no lo podía creer. Pero tuviste apoyos importantes, digo, grandes. Sí. Margaret Atwood, del presidente de la nación, ¿no? Sí, sí, el día de la presentación también muchas de las referentes feministas que estuvieron ahí, bueno, para mí era muy importante que eso también, reivindicar la lucha de la campaña por el aborto legal y demás. Me parece que es una causa que nos convoca mucho porque no es solamente el hecho del aborto.
tiene que ver sobre querer dirigir nuestros cuerpos y someternos, porque si hay chicas de 11 años que las quieren obligar a ser madres, eso es una situación de tortura y de una violencia esclavitud. espantosa. Y no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas y todos los países más desarrollados. Eso es tortura. Entonces, terminar con la violación de los derechos humanos de las mujeres es algo muy importante y por suerte nos encuentra, los apoyos tienen que ver con eso, me parece. ¿Sabes? Una cosa que me llama la atención, que afuera le llama la atención en la Argentina este tema, es que nosotros tenemos matrimonio igualitario hace casi 10 años. En general, las sociedades primero tienen aborto legal y después matrimonio igualitario. Ahí parecíamos una sociedad de avanzada y con esto no. Exactamente. Llama la atención eso. Es que yo no sabía de esta diferencia que vos marcás, pero justamente este año me lo dijeron mucha gente de afuera, que claro, que es un hito, o sea, que nadie puede creer que logramos... Y eso me da otra cuestión de optimismo, porque la ley de matrimonio igualitario, la autora del proyecto es Vilma Ibarra, junto con Brenda Augsburger, y ella, junto a Marcela Rodríguez, fueron muy importantes para conseguir los votos, que no era fácil. Y bueno, también es muy auspicioso que Vilma estuvo en la presentación. Ella fue con Alberto Fernández a la presentación. Sí, ella, Vilma Ibarra. Vilma Ibarra fue una de las que también lo convenció de que fuera, y va a estar totalmente involucrada en esto, entonces me da optimismo. O sea, y además... el movimiento de mujeres de nuevo va a estar en las calles pidiendo que de una vez sea ley. ¿Es tu primer libro, Ana? Yo tengo otro libro que es más una tesis, es una tesis de una maestría que igual te va a gustar el tema porque es Ciudades, Turismo y Cultura y herramientas para el desarrollo económico de las ciudades basados en la cultura y en el turismo. ¿Cuándo salió ese libro? No lo Mira, es muy gracioso. Salió hace como 11 años, pero yo en ese momento, que es lo que cuento en el texto ese, tenía muchos ataques de pánico y no me animé a presentarlo. Entonces me decían desde Flaxo, desde la editorial, hagamos una presentación que estaba... y además el libro... digamos, como cruza estos dos temas y es divertido porque toma todos cómo convirtieron en culturales a las ciudades para generar desarrollo económico, un tema. Pero yo como tenía ataques de pánico no me animaba a presentarlo, nunca lo presenté. Entonces por ahí me ahora desquité con esta presentación que invité a todo el mundo. Nada, no faltó nada. No. Vos te dedicás a la comunicación política, a la prensa también, y no te animabas a presentar el libro. No, pero porque era una época... que estas también son los temas tabúes, que a muchos les daba vergüenza hasta hace unos años, pero yo tenía ataques de pánico, me daba, nada, me mareaba. Ahora no te pasa más. Y ahora todos me decían, no puedo creer. Somos Belén se llama el libro, seguramente usted ya lo sabe porque apareció por todos lados, así que me alegra mucho que hayas venido acá, Ana. Gracias a vos, Cristina, y además nada, eso que habías leído todo y sabías todo. Es muy interesante el libro y bueno, acá está muy contado. No tenemos tiempo ahora de muchos detalles porque Ana viaja a Tucumán y medio quisiste hacer el mismo periplo que tuvo que pasar Belén esa noche. Estuve en el hospital, estuve en la cárcel varias horas. Está enfrente de una cárcel encima de ese hospital, todo muy... te atendían policías en el hospital. Sí, el hospital al que fue a Belén a atenderse te atienden policías. Bueno, acá está todo contado, ¿eh? Somos Belén. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Nos vamos al corte, ya volvemos.